Para comenzar esta clase, acá contamos con un esquema de la estructura de las lipoproteínas. Recordemos que las lipoproteínas contienen en su interior ésteres de colesterol y triglicéridos que están limitados por una membrana de fosfolípidos que separa el medio interno no polar del medio externo acuoso polar, como es el medio extracelular o plasma sanguíneo. A su vez, esta membrana presenta proteínas integrales conocidas como apoproteínas. Como bien podemos ver en esta tabla, recordemos que el contenido de colesterol y triglicéridos varía con los diferentes tipos de lipoproteínas, así como también la composición de apoproteínas. Estas proteínas integrales de membrana son esenciales no solamente por su función como cofactores enzimáticos, sino también por su función como ligandos específicos para distintos receptores distribuidos diferencialmente entre los tejidos. Podemos definir a las dislipoproteinemias como un conjunto de trastornos inducidos por alteraciones en el metabolismo de lipoproteínas, y pueden separarse en dos grandes grupos. Las hiperlipoproteinemias se caracterizan por un aumento en los niveles de lipoproteínas plasmáticas, mientras que las hipolipoproteinemias se caracterizan por una reducción de los niveles plasmáticos de lipoproteína. En cada uno de los tipos de dislipoproteinemias pueden existir factores genéticos como ambientales que promueven estas alteraciones. Por último, es importante recalcar que los efectos de cada tipo de dislipoproteinemia varían. En el caso de las hiperlipoproteinemias, donde se da un aumento en la circulación de lipoproteínas plasmáticas, esto promueve trastornos como la obesidad, los xantomas eruptivos, que son depósitos lipídicos en diferentes regiones del cuerpo, como vemos en las imágenes, e infarto de miocardio o ataque cerebrovascular, lo cual está promovido por depósitos lipídicos a nivel del sistema circulatorio. Por otra parte, las hipolipoproteinemias que cursan con bajos niveles de lipoproteínas circulantes pueden promover diferentes neuropatías, nefropatías, hepatopatías y alteraciones a nivel muscular y hematológicas, todas estas producto de la disminución en la cantidad de lípidos aportadas a los distintos tejidos. En esta diapositiva contamos con un esquema básico del metabolismo de lipoproteínas que nos permite poner en contexto los diferentes estados patológicos. En la ruta exógena, recordemos que los kilomicrones son los principales protagonistas, que se caracterizan por un elevado contenido de triglicéridos incorporados a través de la dieta. Los kilomicrones son sustrato de la lipoproteína lipasa, liberando ácidos grasos principalmente al tejido adiposo y produciendo kilomicrones remanentes. Los kilomicrones remanentes ingresan al tejido hepático a través de receptores específicos que reconocen ApoE. En la ruta endógena podemos observar un mayor número de protagonistas que interaccionan entre sí, como las lipoproteínas de VLDL y las lipoproteínas de HDL, que provienen de la síntesis en hígado. Las lipoproteínas de VLDL se caracterizan por un elevado contenido de triglicéridos y son sustratos de la lipoproteína lipasa, liberando ácidos grasos al tejido muscular como tejido adiposo y produciendo lipoproteínas de IDL. Las lipoproteínas de IDL también son un producto de la transferencia de ésteres de colesterol desde las lipoproteínas de HDL a través de la proteína transportadora de ésteres de colesterol. Las lipoproteínas de IDL pueden tener dos destinos. Pueden ingresar al tejido hepático a través de receptores específicos que reconocen ApoE, o ser sustrato de la lipasa hepática produciendo lipoproteínas de LDL, que se caracterizan por un elevado contenido de ésteres de colesterol. Las lipoproteínas de LDL pueden ingresar al tejido hepático como tejidos extrahepáticos a través de receptores específicos de LDL. Por otra parte, recordemos que el transportador ABC-A1 es esencial en la exposición de colesterol hacia la región extracelular,
permitiendo la adquisición del colesterol por parte de la lipoproteína HDL, y que en conjunto con las lipoproteínas de HDL viaja una enzima que se conoce como lecitina colesterol aciltransferasa, que es importante en la esterificación del colesterol. Entonces, vamos a comenzar ahora con las hiperlipoproteinemias primarias, es decir, aquel conjunto de alteraciones que están asociadas con la elevación de los niveles de lipoproteínas plasmáticas debido a factores genéticos. Entonces, vamos a comenzar nombrando las hipercolesterolemias, que son inducidas por una deficiencia en el receptor de LDL o deficiencias en la ApoB100, que es el ligando que reconocen los receptores de LDL. La alteración tanto del receptor como del ligando promueve un aumento en los niveles de LDL circulante y un aumento en lipoproteínas que forman parte de la ruta de síntesis de LDL, pero en menor proporción, como vemos acá en el IDL y en el VLDL. Por otra parte, la hipercolesterolemia poligénica es inducida por alteraciones y mutaciones en distintas proteínas claves del metabolismo lipídico, e induce también una acumulación de lipoproteína LDL. Dentro de las hipertrigliceridemias podemos nombrar las hiperkilomicronemias, que son inducidas por una deficiencia en la lipoproteína lipasa o deficiencia en la ApoC2, que es un cofactor de la lipoproteína lipasa, y una alteración tanto en la enzima como en el cofactor promueve un aumento en los niveles de kilomicrones y de lipoproteínas de VLDL. Sin embargo, en ciertos contextos puede ocurrir una disminución de las lipoproteínas de VLDL circulantes, dado que hay menor producción de kilomicrones remanentes y menor ingreso de triacilglicéridos al tejido hepático. Dentro de la hipertrigliceridemia familiar, podemos encontrar elevados niveles de VLDL circulantes, y esto es inducido por un aumento en los niveles de triacilglicéridos y por ingestión excesiva o fallas en el metabolismo de carbohidratos. Por último, las mixtas, dentro de las cuales podemos encontrar la hiperlipemia familiar combinada, es inducida por un aumento de la síntesis de ApoB100 y triacilglicéridos elevados, lo que promueve un incremento en los niveles de VLDL circulantes y lipoproteínas de LDL. A su vez, este contexto patológico se acompaña de presencia de una lipoproteína A o LPA, que son lipoproteínas muy similares a las lipoproteínas de LDL. Esto aumenta la proporción de colesterol en la circulación sanguínea, incrementando el riesgo heterogénico. Por otra parte, las dis-beta-lipoproteinemias son inducidas por una alteración en la ApoE, y esto promueve un incremento en los niveles de kilomicrones remanentes y en los niveles de IDL circulantes, dado que no pueden ingresar al tejido hepático. Este contexto patológico es acompañado de beta-VLDL, que son lipoproteínas de VLDL anormales, dado un exceso de colesterol transportado. Ahora vamos a hablar de patologías asociadas a las hiperlipoproteinemias secundarias, es decir, conjunto de trastornos asociados a la elevación de los niveles de lipoproteínas, dado factores ambientales. Dentro de este conjunto de alteraciones podemos comenzar hablando de la diabetes. La diabetes tiene un perfil de lipoproteínas distinto según el tipo de diabetes. En el tipo 1, que se caracteriza por deficiencia de insulina, puede observarse una disminución de la actividad de lipoproteína lipasa y lipasa hepática, y dada la hiperglucemia característica de la diabetes, esto induce glicosilación de apoproteínas, interfiriendo en el ingreso de las lipoproteínas a los tejidos. Entonces, dada
la disminución de la actividad de lipoproteína lipasa. Esto promueve un incremento en los niveles de VLDL y kilomicrones. Dada la disminución de la actividad de la lipasa hepática, esto puede inducir un incremento en los niveles de IDL circulantes. Y dado el efecto de hiperglucemia, las lipoproteínas de LDL no pueden ingresar a los tejidos y incrementan sus niveles circulantes. En la diabetes tipo 2, que se caracteriza por hiperinsulinemia, hay un aumento del metabolismo lipídico y, dada la hiperglucemia, glicosilación de apoproteínas. Esto promueve un aumento de la circulación de lipoproteínas de VLDL y acumulación de lipoproteínas de LDL, dado que está bloqueado el ingreso a los tejidos. Este contexto patológico es acompañado de LPA, que ya describimos en diapositivas anteriores. El hipotiroidismo, que es una deficiencia de hormona tiroidea, promueve una disminución de la síntesis de receptores LDL y una disminución parcial de la actividad de la lipoproteína lipasa. Por tanto, la disminución de la exposición de receptores de LDL en las membranas promueve un incremento en los niveles de LDL circulantes, mientras que la reducción de la actividad de lipoproteína lipasa incrementa los niveles de VLDL y kilomicrones. Este estado patológico puede ser acompañado de presencia de beta VLDL, que ya describimos previamente. En el síndrome nefrótico, dado el bajo peso molecular de la albúmina se fuga a través del tejido renal dañado, generando un estado de hipoalbuminemia, lo que promueve un aumento en la síntesis de proteínas y lipoproteínas hepáticas. Esto lleva a un aumento de la circulación de VLDL, IDL y LDL. En cuanto a las lipoproteínas de HDL, hay que recordar que son lipoproteínas de muy bajo peso molecular y estas pueden fugarse a través del tejido renal dañado, por lo tanto no se ve un incremento de los niveles circulantes de HDL. Este estado patológico puede ser también acompañado de presencia de LPA. Recordemos que el colesterol es el principal precursor para la síntesis de ácidos biliares y que en un contexto de enfermedad hepatobiliar o obstrucción de vías biliares hay una hipercolesterolemia que es inducida por la acumulación de ácidos biliares e inhibición de la degradación del colesterol. Este estado patológico puede caracterizarse por la presencia de lipoproteína X o LPX, que es una lipoproteína que se caracteriza por un exceso de fosfolípidos y colesterol. Al mismo tiempo, según el nivel de daño hepatobiliar, puede haber un compromiso de la lecitina colesterol aciltransferasa, y los bajos niveles de esta enzima pueden promover un aumento en los niveles circulantes de HDL naciente. Las hormonas sexuales tienen un impacto sobre el perfil de lipoproteínas. Los estrógenos promueven la síntesis de receptores de LDL y de ApoA1, que es una apoproteína característica de las lipoproteínas de HDL, por lo que los estrógenos promueven un perfil de bajo riesgo aterogénico, dado los elevados niveles de HDL y bajos niveles circulantes de LDL. Durante el embarazo, hormonas como la lactógeno placentaria promueven el aumento de la lipogénesis, aumentando los niveles de VLDL circulantes. Sin embargo, durante la menopausia, que se caracteriza por una reducción de los niveles de estrógenos circulantes, este perfil de lipoproteínas de LDL y HDL se invierte, aumentando el riesgo aterogénico. En la ingesta de alcohol es importante tener en cuenta que el metabolismo del etanol genera una disminución de la relación NADH, dado la elevada proporción de NADH producido. Esto promueve la síntesis de ácidos grasos y triacilglicéridos, y por otro lado es importante destacar que el acetaldehído induce distintos tipos de daños a nivel celular. Entonces, durante la ingesta de alcohol
hay que considerar dos estados o contextos diferentes. Durante el consumo agudo hay un aumento de la síntesis de triglicéridos, lo que se traduce en un incremento de los niveles de VLDL circulantes, mientras que en un consumo crónico severo, los constantes niveles elevados de acetilaldehído promueven el daño hepático. Esto lleva a una disminución de los niveles circulantes de lipoproteínas sintetizadas por el hígado, como VLDL y HDL, y acumulación de triacilglicéridos a nivel hepático e hígado graso. Ahora vamos a hablar de las hipolipoproteinemias primarias, es decir, aquel conjunto de trastornos que están inducidos por una reducción de las lipoproteínas plasmáticas dado causas genéticas. Entonces podemos comenzar mencionando las A-beta lipoproteinemias, que son inducidas por una alteración en el gen de ApoB100, que sintetiza para una proteína truncada, afectando los niveles de lipoproteínas que presentan esta apoproteína. Por esta razón, en este contexto patológico, se observa una reducción en los niveles de VLDL, IDL y LDL circulantes. Recordemos que el transportador ABCA1 es esencial en la exposición del colesterol hacia la región extracelular, y esto posibilita la recaptación de colesterol por parte de las lipoproteínas de HDL. En las hipoalfa lipoproteinemias se da un defecto en este transportador, generando una reducción en los niveles de HDL circulantes. Por último, podemos hablar sobre las deficiencias asociadas a la lecitina colesterol aciltransferasa, que era una enzima importante en la esterificación del colesterol, y una falla o deficiencia en esta enzima puede promover el incremento de colesterol no esterificado circulante, y los depósitos de colesterol no esterificado generan insuficiencia renal. Finalmente, cabe solamente mencionar que las hipolipoproteinemias secundarias, es decir, aquel conjunto de alteraciones que ocurren por una reducción de los niveles de lipoproteínas circulantes dado factores ambientales, pueden mencionarse distintas enfermedades que afecten el tejido hepático, como pueden ser la neoplasia hepática o la hepatitis, entre otras.